lo más relevante o lo que consideramos más importante. Todo es importante, pero haciendo un resumen y una retroalimentación de lo que hemos ido viendo poco a poco, ¿verdad? Lo demás ustedes lo pueden leer en su libro de texto que ustedes deseen, de acuerdo a la bibliografía sugerida en el programa. También se habló de la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. Entonces, nosotros tenemos también el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que también está integrado por todos los notarios, que es lo que nos compete, ¿verdad? Por todos los abogados y notarios del país. Y está constituido desde el 10 de noviembre de 1947. También vimos que, bueno, que el Código de Notariado también y la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria, ¿verdad? Para el ejercicio de las profesiones universitarias. ¿Qué otra cosa importante vimos? Que también cuando fue emitido por el Congreso de la República y fue sancionado el Código de Notariado. ¿Quién me puede decir? El ¿Puede 30 ver de ese noviembre de código? 1946 y sancionado el 10 de diciembre de 1946. Entra en vigencia el 1 de enero de 1947. Muy bien, muchas gracias. También tenemos, ¿verdad? Que lo relativo a la ley reguladora de la tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué decreto es ese? Todo lo relativo a asuntos de jurisdicción notarial, de jurisdicción voluntaria. ¿Qué decreto? ¿De qué decreto estamos hablando? Del decreto 54-77. Muy bien. También tenemos el decreto ley 125-83 que regula ese decreto, el trámite de qué? Rectificación de área seguida ante notarios. Exactamente. También tenemos el código procesal, o sea, son leyes que se relacionan con el notariado, ¿verdad? También tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil que regula el trámite del proceso. ¿Qué? ¿De qué procesos regula el trámite? Sucesorio intestado y testamentario, cuando se sigue Exactamente. ante un notario. Exactamente, ajá. También lo relativo al registro de procesos sucesorios que está en el decreto 73-75 del Congreso. También tenemos la ley del organismo judicial, decreto 280. Perdón, ¿alguien está hablando? Apague su micrófono, por favor. También la ley del organismo judicial en el decreto 289 del Congreso de la República, que regula todo lo relativo a qué. ¿Qué es lo que regula con referente al notario la ley del organismo judicial? ¿Quién me puede decir? Participen otros compañeros, por favor. No solo Es los míos. Linda, diga. el decreto 289 del Congreso de la República regula lo relativo al ejercicio del notariado en el exterior y a los documentos que provienen del extranjero. Exactamente. Entonces alguien me preguntaba, o más bien no me preguntaba, sino que comentaba, ¿se puede ejercer el notariado en el extranjero? ¿Qué dicen ustedes? Ya alguien lo comentó en la clase pasada. Yo digo que sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí se puede, exactamente, sí se puede, no hay prohibición. Usted como notario guatemalteco puede ir a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a Estados Unidos y puede ir a hacer un documento, solo que no lo va a hacer en su protocolo, sino que tiene que hacerlo en hojas simples o de papel bond, como solemos decir, y luego tiene que traerlo, como es notario guatemalteco, ¿verdad? Entonces ya lo trae y ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Protocolizarlo, licenciada. Exactamente, lo tiene que protocolizar y posteriormente a su protocolización, que ahí van los impuestos, tiene que llevarlo al registro correspondiente, ¿verdad? Si es un mandato, sería el registro electrónico de poderes. Si es para una compraventa, pues tiene que registrar esa compraventa
¿En dónde? En el registro de la propiedad. En el registro general de la propiedad, exactamente. Entonces, sí puede el notario ejercer el notariado en el extranjero. No usar el protocolo, no se puede llevar el protocolo y decir, ay, bueno, yo voy a hacer la escritura pública de compraventa, de mandato, de lo que sea, o de donación, o etcétera, y voy a llevarme mi protocolo y allá que me lo firmen. No, eso sí no se puede. Eso sí es prohibido porque el protocolo no se puede sacar de verdad, pero sí puede hacerlo en hoja simple y protocolizarlo. Sí, Elizabeth, usted tiene levantada Sí, la mano. sí, Ligda, buenas noches, mucho gusto. Buenas Únicamente noches. tenía, bueno, una consulta, se me ocurrió nada más que ese tipo de documentos son los que se apostillan o no aplican esos casos. Bien, pero si lo envían, ahora si usted como notaria va por ejemplo, Ajá, vamos a poner a un ejemplo, a Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo más común, a Los Ángeles, California, usted va y hace el documento, entonces usted ajá, lo trae y lo protocoliza porque es notaria guatemalteca. exacto. O si hay un notario guatemalteco en el extranjero, Eh, también. ajá, a eso que lo envíe, o sea, y enviado ya se Pero tiene que ser legaliza. notario, pero perdone que le interrumpa, Sí, tiene que ser notario guatemalteco. guatemalteco. Ah, bueno, entiendo, Ajá. sí, esa era mi duda nada Y más. hay que Gracias. y aquí hay que protocolizarlo. Sí, pues ya debidamente legalizado. Ajá, Ok, exactamente. Tiene que listo. protocolizarlo y ya protocolizado, pues entonces ya se lleva al registro correspondiente, depende qué instrumento público sea, ¿verdad? Si es una Exacto. compraventa, si es un mandato, entonces así va a ser el registro al donde usted lo va a inscribir, al registro correspondiente para su inscripción, ¿verdad? Ok, gracias, Ajá. Liz, muy amable. Bueno, entonces también tenemos la ley de colegiación profesional obligatoria, que es el decreto 6291 del Congreso, la ley del timbre forense y notarial, el Código Civil, el Código de Comercio, ley de parcelamientos urbanos, leyes impositivas, y aquí está todo lo relativo a las leyes, que es lo que tenemos en el libro de texto, ¿verdad? El impuesto único sobre inmuebles, que es el IUSI, ¿verdad? La ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y también tenemos la ley de herencia, legados y donaciones. ¿Y para qué sirve la ley de herencia, legados y donaciones ustedes? ¿Tienen alguna idea para qué servirá esa ley? ¿Alguien que me pueda hacer el favor de decirlo, por favor? Bueno, Trans- licenciada, yo lo que entiendo por donación y herencias es que es a título gratuito, ¿verdad? Pero eh, en sí la ley no realmente. Es lo que regula precisamente la ley de herencia, legados y donaciones cuando son testamentos o cuando son procesos sucesorios intestados. ¿Será el pago de impuestos? Impuestos, Exactamente, licenciada. sí, exacto. Ahí estamos, sí, lo que pasa es que nos estamos adelantando un poquito, por eso es que la pregunta es muy general, ¿verdad? Porque ya ustedes van a llevar otros cursos de notariado, aquí estamos iniciando con notariado 1, ¿verdad? Ustedes van a llevar notariado 2, notariado 3 y poco a poco ustedes van a ir viendo la práctica también notarial y ahí van a ir viendo eso. Esto solo para que tengan una pincelada y en términos generales de las leyes que se relacionan con el notariado, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Por eso es que no Sí. ahondamos en eso, porque ustedes lo van a ir viendo conforme vayan cursando sus diferentes cursos de derecho notarial. Licenciada, ¿cómo dijo que se llamaba la última que dijo de las La ley de donaciones? herencias, legados y donaciones, Ah, gracias. a la orden. Estamos ahí entonces. ¿Se recuerdan que había un decreto? Se recuerdan qué decreto era? Más que todo era lo del reglamento que iban a leer o que ya leyeron supuestamente. A ver, ¿qué decreto, qué acuerdo Acuerdo gubernativo? Perdón, no gubernativo era decreto, era un acuerdo gubernativo. ¿Qué acuerdo gubernativo es? 263-85, Ujú. 27 de marzo de 1985 y su reforma. Exactamente, del 27 de marzo de 1985 y sus reformas. Específicamente estamos hablando del reglamento. Y se recuerdan que estábamos comentando eso
cuando nos concluíamos la clase, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo del ministro de culto? Sí, licenciada. Bueno, está bien. Entonces aquí el licenciado Sergio Marchena les va a hablar un poco acerca de eso. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿sí se escucha? Buenas noches. Vamos a ver. ¿Se acuerdan la última vez en la clase presencial que se estuvo tocando un poco el tema acerca de los ministros de culto y cómo es que se regula, cómo es que si un ministro de culto puede ser, si un ministro de culto puede ser abogado y notario, o solo puede ser abogado, o puede ser notario, o no puede ser notario, si puede celebrar un matrimonio civil o únicamente puede celebrar matrimonio religioso. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Va. Entonces, vamos a ver, pues, antes de entrar en materia, que vamos a ver, la compañera Elizabeth Gaitán, ¿me escucha? Elizabeth, Elizabeth Gaitán. Elizabeth Gaitán no está. Va. Sí, Vamos. perdón, es que voy llegando a mi casa, lo siento. ¿Qué manda? Va, está bien. Elizabeth. ¿Sí? Lo último que habíamos hablado acerca de la autorización de ministros de culto. Ajá. ¿Estuvo en clase? ¿Usted leyó, hizo su tarea? Bueno, no he leído, pero sí estuve en la clase, para Pero, serles sincera. Pero sí tengo como la idea de que se tiene que tener como, tiene que ser el ministro, no puede autorizar ni nada por el estilo, sino que tiene que tener previa autorización, por lo que yo había entendido. vamos a ver. Gracias. Elizabeth. ¿Un ministro de culto puede ser abogado y notario? No, no puede ser abogado y notario. No puede ser abogado y notario. No, Bien, licenciado, sí. No, permítanme, ahorita vamos con Elizabeth y seguimos con los demás. Perfecto que todos participen, genial. Vamos Pero con yo Elizabeth. tengo la Sí, idea, lo escucho. de que no puede ser abogado y notario, o sea, según lo que yo he entendido, por Y lo mismo de la controversia que hay entre la religión y todo eso, ¿verdad? La religión y lo que son las escrituras y todo eso en cuanto a las compraventas, lo habíamos platicado en una ya, clase, me recuerdo yo. Sí, va, ¿se acuerdan? perdón, Dick. Va, ¿se acuerdan que platicamos en esa clase Ajá. acerca, va, ahora solo los quiero situar en algo muy, tal vez otra vez ponerlos en contexto. ¿Es lo mismo ser abogado y notario o es una profesión ser abogado y es otra profesión ser notario? Pregunto. Una profesión ser abogado y una profesión Son ser dos notario. profesiones diferentes. Exacto. Puede ser que sea abogado y puede ser que no ejerza como notario. Puede hacer que pueda ser abogado, pero como soy extranjero no puedo ser notario. Entonces, cuando yo digo abogado y notario, entonces ustedes inmediatamente, así es como nos graduamos, pero ustedes tienen que situarse en que aparte es una cosa y aparte es la otra. Aparte es la profesión de abogado. Cuando ustedes se gradúen les van a dar 3 títulos, el de la licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado, otro título, notario, otro título, son 3 títulos. Entonces, aquí yo le pregunté a Elizabeth, ¿es lo mismo? O sea, ¿es lo mismo ser abogado y notario? No, aparte es abogado una profesión y aparte notario otra profesión. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Un ministro de culto puede ser abogado y notario, según lo que estuvimos platicando en la última clase, los que pusieron atención. No, sí, la respuesta sería, licenciados sí pueden ser abogados, pero no pueden ser notarios, porque aparte es una cosa y aparte es la otra. ¿Por qué?
porque abogado puede ser cualquiera, es una profesión. Yo conozco sacerdotes, conozco pastores que son médicos y cirujanos. Tal vez no ejercen su carrera y son pastores. Otros son ingenieros, otros son lo que ustedes quieran, ¿va? Arquitectos, abogados, lo que hayan estudiado su profesión civil. Pero para el notario sí hay unos requisitos muy especiales que están en el código de notariado. Entonces, la respuesta sería un pastor, un ministro de culto, no hablemos solo de pastor, ni sacerdote, ni un ministro de culto. ¿Puede ser abogado y notario? La respuesta sería sí, puede ser abogado y notario si está en el ejercicio de su ministerio, por así decirlo, en el ejercicio de su ministerio de acuerdo a su religión, no puede ser notario, pero sí puede ser abogado. ¿Y cómo sabemos quién es ministro de culto y quién no es ministro de culto? Va, ahora, gracias Elizabeth. Ahora voy con Dora Xiomara Hidalgo Cook. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Dora. Es, bien, hablando de abogado y notario y ministro de culto, y que aparte de ser abogado y aparte de ser notario. Entonces, cuando hablamos de ministro de culto, ¿a qué se refiere cuando decimos un ministro de culto? ¿Quién es un ministro de culto y qué calidades debe tener para ser un ministro de culto, Dora? Yo lo entiendo, licenciado, que es un líder de alguna iglesia o religión. Perfecto. Un líder de alguna religión. Vaya, ¿cualquier líder es ministro de culto? Hablando legalmente. No, ¿Y qué requisitos necesita llenar? ¿Qué requisitos legales necesita tener para que estemos ante un ministro de culto como tal? Y no solo porque yo el día de mañana le digo pastor a cualquiera de ustedes o le digo sacerdote, o sea, estoy hablando así en general. Cada religión tiene sus propias formalidades y sus propias reglas, pero si mañana Dulce María o Dora o Elizabeth o Cecilia o Luis me vienen a decir, fíjese que yo soy el líder de mi iglesia, perfecto, o sea, en una iglesia evangélica pueden constituirla, pueden empezar donde ustedes quieran, en una iglesia evangélica constituyen su iglesia, sacan una personalidad, pero para que yo reconozca legalmente la calidad de pastor, de ministro de culto, legalmente, ¿qué requisitos necesita, Dora? tiene que ser licenciado. No, eso no fue lo que hablamos en la última clase. Vamos a ver, Cecilia Escobar está levantando la mano, le voy a dar la palabra. La credencial por Diga, parte del Ministerio de Gobernación, Lic. la credencial que lo acredite como ministro de culto. Exacto. ¿Y qué necesita un ministro de culto? Gracias, Cecilia. Gracias, Dora. ¿Qué necesita un ministro de culto para sacar esa credencial, compañero Álvaro Martínez? ¿Me escucha? Álvaro Martínez, ¿está por ahí? Sí, Lick. Ay, Buenas noches, Álvaro. dígame. ¿Está No sé si me siguiendo? escuché, Lick. Sí, sí, le Buenas escucho. noches. Buenas noches. Sí, sí, vamos en la misma sintonía, ¿verdad, Álvaro? Yo, sí, ¿Sí? yo creo que mi internet está un poquito mal, pero preguntaba Ahorita sí le escucho. Sí, sí, un Mini- poquito. Si me podría repetir la pregunta nada más, pero sí sí, estaba consultando esto de los ministros de culto. va, ministro de culto. Ya dijimos que no cualquiera puede ser ministro de culto, hablando legalmente, porque debe llenar una serie de requisitos que la ley establece para poderlo reconocer como ministro de culto. ¿Y qué requisitos necesita o cuál es el trámite que tiene que hacer un líder religioso para acreditarse como un ministro de culto legalmente hablando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esos requisitos, Álvaro? Eh, ¿Me escucha, Sí, Lick? le escucho. Si no estoy mal, creo que voy un poco retrasado por mi internet, pero Sí, le como escucho. dice, hay que inscribirnos en la Secretaría de la Gobernación y hay que Ajá. presentar una fotocopia, ya sea de nuestro DPI o de nuestro pasaporte, y si no estoy mal, una declaración jurada, algo así. Ajá. Vamos bien. Gracias, Álvaro. Vamos bien. Y Vamos a ver, ¿quién quiere ayudar a Álvaro? una, Está una bien. certificación de inscripción
y domicilio. Hacer un examen también, Vamos a ver, perfecto. Ahí vamos bien, Álvaro. Hay una serie de requisitos para poderse acreditar legalmente como ministro de culto. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Susan para que nos siga diciendo esos requisitos y qué se debe hacer. Susan Córdoba está levantando la mano. Adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Pues también iba a decir de que se tenían que someter a un examen. Se debe de someter a un examen un ministro de culto un líder Para religioso para ser ministro comprobar, de culto. sí, para comprobar su capacidad y su idoneidad. Un ministro de culto pregunto, está bien, un ministro de culto necesita el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación, le va a pasar un examen a un ministro o un líder religioso, ya sea de la Iglesia Cristiana Evangélica, de la Iglesia Cristiana Católica o de cualquier otra denominación, judaísmo, le va a pasar un examen para ver su capacidad y su idoneidad para ver si puede ser ministro de culto, eso me está diciendo. ¿O no? ¿Eso fue lo que me dijo? Sí, sí, eso fue lo que le dije. Y está en el acuerdo gubernativo. Bueno, eso fue lo que yo leí. Tenía que pagar Ajá. también un costo de 10 quetzales como honorarios. Ajá, vamos a darle la palabra a la compañera Gema Posadas. ¿Qué dice la compañera Gema de lo que acabamos de hablar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, creo que los requisitos es una solicitud pidiéndole al señor ministro de Gobernación el DPI, copia del DPI debidamente autenticada, ¿verdad? Constancia original de los antecedentes penales y policíacos de la persona. También creo que es una certificación de inscripción de la iglesia como persona jurídica. Y tal vez una constancia de que la persona en efecto ha ejercido como ministro de culto, ¿verdad? No sé si estoy bien ahí. Vamos a ver, estoy ahorita hablando acerca de cuáles son los requisitos para que un líder religioso se puede acreditar como ministro de culto ante gobernación. Todavía no he hecho la pregunta de cuáles son los requisitos para que ya un ministro de culto acreditado pueda celebrar un matrimonio civil. Ahorita estoy preguntando solo qué necesita para ser ministro de culto. Todavía no he preguntado y qué necesita un ministro de culto ya acreditado para celebrar matrimonio civil. Ahorita estoy preguntando ¿qué necesita un ministro de culto para acreditarse como tal ante gobernación? No sé si, porque me está hablando ya de ministro de culto y todavía no hemos llegado a cuáles son los requisitos que se necesita para que un ministro de culto pueda celebrar un matrimonio civil. No sé si ya me comprendieron. Sí, licenciado. Vale, vamos a ver. Vamos a dejar que siga gracias a los que participaron, la compañera Elixandra Castillo Audón. Adelante. Lo que necesita es nombre y apellidos completos, edad, estado civil, número de orden y registro de cédula de vecindad, en este caso DPI, origen y residencia del solicitante, sociedad religiosa a la que pertenece, expresando si tiene personalidad jurídica registrada o carencia de ella. Título de documento de identificación como ministro de culto y grado jerárquico que le corresponde en la comunidad religiosa en que se desempeña su ministerio, tiempo que tiene de ejercer en el ministerio de culto en el país, dedicación habitual al ejercicio de su ministerio. Si es extranjero, acompañará su pasaporte, certificación de estar inscrito como tal y domiciliado. Y el testimonio debe haber renunciado a la protección diplomática para los efectos del Código Civil y firma y sello
que usará en su ejercicio profesional, licenciado. En su ejercicio profesional. Así es, así lo determina el reglamento. Sí, ahí sería más que todo en su ejercicio ministerial, ¿verdad? Entonces, el reglamento también establece, Elixandra, que debe de pasar un examen para ver si tiene conocimientos básicos sobre, sobre religión, que No, licenciado, lo que le piden no sé, la constancia de la sociedad religiosa a la que pertenece, nada más, entre los requisitos. ya, muy bien, va, perfecto. Esos son los requisitos a grandes rasgos. No se los voy a preguntar de memoria a todos en un examen, pues no se los vamos a preguntar. Por lo menos que se sepan algunos, porque tampoco todo va a ser tan memorístico, pero sí tienen que saber qué es un ministro de culto, quién es un ministro de culto, qué requisitos, dónde se inscriben y qué requisitos necesita alguien para ser ministro de culto. Va, ahora, sabiendo qué es un ministro de culto, dónde se inscribe un ministro de culto y qué requisitos necesita como tal para acreditarse como un ministro de culto, ahora ya el líder religioso ya hizo su trámite, ya presentó los requisitos que le requerían y ya es ministro de culto. Entonces, ahora que ya es ministro de culto, este ministro de culto, sea de cualquier religión, quiere tener también la facultad para poder celebrar matrimonios civiles. Entonces, ahora sí, Gloria Curiales. Gloria, está ahí, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Entonces, ahora sí, ¿qué debe hacer el ministro de culto ya acreditado como tal para poder celebrar matrimonios civiles en Guatemala? Primero, si fuera extranjero, debe solicitar el pasaporte. Eh, Tiene que también solicitar los antecedentes penales y policíacos y eh, las identificaciones de ambos. Perdón, lo acabo de leer. Ajá, ¿se acuerdan que se les mandó ese documento en el WhatsApp? ¿Va? Nombre y apellidos, fotocopia de DPI, constancia original de antecedentes penales y policiales, constancia de la universidad del país, constancia de la dedicación habitual a su ejercicio, si es extranjero, pasaporte, certificación, declaración jurada de renuncia a la protección diplomática, exacto, va. Esos son para celebrar matrimonios con efectos civiles, no para ser ministros de culto. No vayan a confundir una cosa con otro. Estos requisitos que les acabo de decir y que aquí había mencionado la compañera que le antecedió a Gloria, son los requisitos para poder celebrar matrimonio civil en Guatemala. No son los requisitos para ser ministro de culto. Ahora bien, ¿qué más establece el acuerdo que tenían que leer ustedes? ¿Quién me puede ampliar? Mónica Morales está levantando la mano. Adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que yo creo que ahí surgió un poquito la confusión y yo no sé si la pregunta está mal planteada, pero lo que usted comentaba, que qué es lo que se necesitaba para que un ministro celebrara una ceremonia civil, pero el ministro no puede celebrar una ceremonia civil, solamente el notario. Entonces, el ministro celebra una ceremonia religiosa, que es totalmente distinto. Pero para Exactamente. celebrar la ceremonia Exactamente. necesita primero la Ajá. inscripción o la certificación del matrimonio civil, Para ¿correcto? tener la facultad. Ajá. Ajá. Correcto. Eso sería todo, licenciado. Está bien. Y entonces, ¿qué establece el acuerdo 263? ¿Qué más establece el acuerdo 263-85? Es un acuerdo gubernativo del 27 de marzo de 1985, 263-85. La autorización para ministros de culto.
Muy bien, un ministro de culto solo por ser ministro de culto no puede celebrar una boda religiosa, una boda, un matrimonio civil, sí religiosa, pero no civil, porque el Estado no le da la fe pública al ministro de culto solo por ser ministro de culto. Esa es la respuesta. Porque el Estado de Guatemala no le reconoce la fe pública a el ministro de culto solo por ser ministro de culto, sino que debe de llenar ciertos requisitos, pasar una pequeña evaluación y solicitar una autorización especial de un registro que está adscrito al Ministerio de Gobernación para que el Estado le dé la facultad de también poder celebrar eh, matrimonios civiles, porque aparte es el matrimonio civil y aparte es el matrimonio religioso. ¿El ministro de culto puede hacer un matrimonio religioso? Sí, pero si no está inscrito y no está facultado, ¿cómo? El ministro de culto, si no está inscrito y no está facultado, ¿cómo? No está facultado como un notario, obviamente tiene que solicitar una autorización. Va. Eso era una de las dudas. Obviamente, quiero ver que me vayan ampliando el 263-85, porque ahí dice que tiene que hacer, si tiene que pasar un examen, no tiene que pasar un examen, a dónde se va a inscribir, a qué registro se va a inscribir, si es una licencia, si es temporal, si es permanente, cómo es la cosa. Vamos a ver quién puede responder. Nínive Gramajo está levantando la mano, adelante. Licenciado, buenas noches. Fíjese que antes de contestar a su pregunta, yo solo quería saber que no encuentro los requisitos para ser ministro de culto. No sé si es lo que, porque en la Constitución hace referencia a que los ministros de culto pueden ejercer, No, o sea, pero no, esos requisitos. o sea, me refiero a que, ¿qué es lo que le solicita el ministerio búsquenlo, ¿qué es lo que se le solicita el ministerio? Usted es líder de su iglesia, vamos a poner que usted es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir un ejemplo, que digamos que la compañera Nínive es la líder religiosa de una comunidad cristiana evangélica. Entonces la compañera Nínive pues constituye su, eh, su iglesia evangélica y solicita la personalidad jurídica de su iglesia, el buen pastor, es un ejemplo, a el Ministerio de Gobernación. Entonces, para tarea, para que lo investiguen, cuando la compañera solicita que se reconozca la personalidad de su iglesia cristiana evangélica, en ese momento también va a solicitar que reconozcan su calidad de líder religiosa y le den una calidad de ministra de culto, o aparte ella tiene que presentar algunos requisitos para que le extiendan un carnet, porque el Ministerio de Gobernación, eso quiero que lo investiguen, para que lo investiguen y lo pueden decir en una próxima clase, no hay problema. A los sacerdotes, a los pastores, a todos, el Ministerio de Gobernación les da un carnet. Ustedes pueden ir con los que son cristianos católicos pueden ir con el párroco de su parroquia, los que son cristianos evangélicos pueden ir con su pastor, cualquiera, y le van a preguntar, háganlo como ejercicio, porque así es como se aprende el fin de semana. Padre o pastor, disculpe, ¿usted tiene alguna credencial como ministro de culto? Y se van a dar cuenta que les van a enseñar un carnet que les da gobernación y les van a decir, sí, mira, este es mi carnet de ministro de culto que me da el Ministerio de Gobernación y que yo tengo que estar renovando. Los abogados y notarios se identifican con su carnet de colegiado activo. ¿Cómo creen que se identifica un ministro de culto? Se identifica también con un carnet que le da el Ministerio de Gobernación.
¿Qué pasa si el pastor o el padre no lo tienen? No pasa nada. Pero sí lo tienen, sí estoy seguro que lo tiene el líder religioso de esa comunidad. El líder religioso de una iglesia evangélica que puede ser un pastor o el líder religioso de una parroquia cristiana católica que puede ser un sacerdote, si ustedes van con la máxima autoridad, ustedes se van a dar cuenta que no sabían que ellos tienen un carnet que dice que son ministros de culto. Eso háganlo para que ustedes me entiendan mejor qué es ser ministro de culto. Está bien, ahí hay un, entonces ellos le pueden preguntar, esto háganlo como ejercicio. Padre, pastor, disculpe, ¿qué le pide gobernación para que le pueda dar ese carnet? Y entonces ellos le van a responder, me pide esto, me pide lo otro, tengo que presentar esto y esto para que me extiendan mi carnet de ministro de culto. Va, perfecto. Y aparte, esos que son ministros de culto debidamente identificados, según el acuerdo 263-85, dice que los ministros de culto pueden solicitar, facultarse para celebrar matrimonios civiles. ¿El acuerdo dice eso o dice los líderes religiosos que no estén identificados, cualquiera que tenga la inspiración divina, que dirija una iglesia, puede venir y sacar una autorización para celebrar un matrimonio civil? ¿O dice los ministros de culto? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, perdone, antes que ¿Sí? Los ministros de continúe, culto. lo que yo estoy entendiendo es que hay tres aspectos a analizar, ¿verdad? Primero, los requisitos para ser ministro de culto. Segundo, cómo obtienen las credenciales para poder ser ministros de culto. Ajá. Y tercero, los requisitos de la autorización de ministros de culto para celebrar matrimonios con efectos civiles. Ajá, exactamente, porque no cualquiera que diga que es líder religioso es ministro de culto. Y no Ajá. cualquier ministro de culto está facultado para celebrar un matrimonio civil. ¿Ahora sí me entienden? Sí, sí, tres aspectos. Y como hacía connotar la compañera, Ajá. no es que estén celebrando ellos matrimonios civiles, sino celebran matrimonios con efectos civiles, ¿verdad? O sea, ellos, porque la autorización obviamente la hace el notario. Entonces, usted ahorita su pregunta es, ¿qué requisitos son en referencia a qué requisitos necesitan los ministros de culto para celebrar matrimonios con efectos civiles? Sí, miren, pues, esta es una tarea que ustedes van a hacer y pueden entregar. La licenciada les va a decir cuándo la pueden entregar. Y esta tarea va a tener algunos puntos, pocos puntos, pero va a tener alguna ponderación también para que la haga. ¿En qué consiste la tarea? Efectivamente, que ustedes investiguen qué es un ministro de culto, cómo se inscribe un líder religioso, cómo se inscribe, cómo obtiene esa facultad o esa autorización para ser ministro de culto. ¿Me van siguiendo? Y ya, cuando es ministro de culto, ¿cómo obtiene la autorización para poder celebrar un matrimonio civil? O sea, repito, un líder religioso, ese líder religioso, para que se vuelva ministro de culto, ¿qué requisitos le piden? ¿Qué necesitan para que lo reconozcan legalmente como ministro de culto? Y ya cuando está reconocido como ministro de culto, ¿qué requisitos le pide ya gobernación en específico para que pueda autorizar matrimonios con fines civiles o matrimonios civiles? Está bien, esa es la tarea. Ya la licenciada les va a explicar cómo la pueden entregar, si la pueden enviar o la entregan por escrito y le va a dar alguna ponderación. Eso Disculpe, para ¿podría que, repetir? Disculpe. repito por tercera vez, un líder, pero pongan atención pues, un líder religioso. Líder religioso quiere ser ministro de culto. ¿Qué requisitos le piden? ¿Qué tiene que hacer el líder religioso para poder acreditarse como ministro de culto? Si yo hoy soy el líder religioso de una...
puedo decir que ya soy ministro de culto o no? Aún no. No, Tiene hasta Puedo que viene decir el... que estoy haciendo una función de ministro de culto, pero ya estoy reconocido por el Estado como ministro de culto o todavía no. No, hasta que llene los requisitos que el Estado le Ahí pide. está. Y después, cuando ya constituí mi iglesia y ya me dieron la personalidad, y ya me reconocieron como ministro de culto, ¿qué más tengo que hacer para que poder celebrar matrimonio, poder autorizar matrimonios civiles? Porque también quiero autorizar matrimonios civiles. Ahí viene la segunda parte de la tarea. ¿Qué ministros de culto cuando necesitan, qué ministros de culto ya cuando están acreditados, qué les piden que necesitan para que ya puedan autorizar matrimonios civiles en Guatemala, ¿verdad? Eso es únicamente lo que les estoy diciendo. Sí, ahí ya tienen que Y, llenar los requisitos que le piden ajá, ante gobernación, y ¿verdad? Que ya es otro trámite. y la tercera y la última es que vayan con el ministro de culto los que tienen alguna creencia religiosa. Yo soy católico, alguien es evangélico, o alguien es judío o musulmán, que haga este ejercicio. Y si alguien me dice, no, Lick, yo no tengo religión, vaya con cualquier ministro de culto y haga la tarea, pero igual hágalo, porque ustedes lo estamos haciendo con fines académicos, principalmente. Y va con un ministro de culto, con el ministro de culto que ustedes quieran, o si ustedes pertenecen a una congregación, religión, son católicos, son evangélicos, son judíos, son lo que ustedes quieran, vayan y le preguntan al ministro de culto o al líder espiritual o a la máxima autoridad de su congregación, parroquia, iglesia, si están autorizados para celebrar matrimonios civiles qué es lo que tuvieron que hacer, cuál fue su experiencia, si llevan algún libro de esos matrimonios, si no llevan algún libro, si tienen que estar renovando esa licencia, si no la tienen que estar renovando, cómo cómo solicitaron la autorización para volverse ministro, para poder autorizar matrimonios civiles, o sea, ya siendo ministros de culto, cómo solicitaron la autorización para celebrar matrimonios civiles y qué registro llevan de eso, cómo es en la práctica. Una pequeña entrevista de unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, creo que les llevaría eso. Eso es todo. No sé si me entendieron o hay duda en lo que les dije. Sí, le entendimos, licenciado, pero si fueran tan amables de pasarnos por algún medio escrito toda la tarea para que nosotros podamos investigar a detalle, porque sí son varios puntos los que hay que investigar, si fueran tan amables. Gracias. Solo son 3 puntos, pongan atención por cuarta vez. Líder, Licenciado, perdone, disculpe la ¿sí? interrupción, pero es que en 2 ocasiones nos ha dado como una forma diferente los 3 puntos que usted indica, pero cada vez Escúcheme, nos lo pues. dice diferente. Escúcheme, pues lo voy a resumir así fácil para que no digan que dije una cosa y después les dije otra, para que me comprendan bien. Va, pues. Líder religioso. Líder religioso, flechita igual a quiere ser ministro de culto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Primer paso. ¿Ahí estamos bien? Número 2. Segundo paso. Ministro de culto que ya está reconocido como tal, quiere autorizar matrimonio civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los requisitos y dónde se encuentra regulado eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder autorizar matrimonios civiles y dónde está regulado eso? ¿Qué tiene que hacer para que le den la autorización para poder celebrar matrimonios civiles? Tercer paso, hacerle una pequeña entrevista a un ministro de culto que esté autorizado para celebrar matrimonios civiles. Si es un ministro de culto que no está autorizado para celebrar matrimonios civiles, no, porque no todos sacan esa autorización. Algunos, por lo regular, la sacan más los ministros de culto que son pastores.
porque los sacerdotes católicos, no porque ellos celebran un sacramento que es el matrimonio ante la Iglesia Católica y se rige por otros cánones que es el derecho canónico de la Iglesia Católica. Pero esa es otra cosa, ¿va? Ese no es ahorita el objeto de esta materia. Solo entrevistar a un ministro de culto que tenga la autorización o que haya ya recibido la autorización para celebrar matrimonios civiles, preguntarle, ¿verdad? Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Gloria Curiales, disculpe, yo solo quiero hacerle una pequeña entrevista porque me dejaron una tarea, yo soy estudiante de Derecho y mi tarea es del curso de Derecho Notarial 1, yo voy a ser notaria, entonces quiero preguntarle eh, qué fue lo que usted hizo para que le autorizaran ser, primero para que le autorizaran ser ministro de culto, le pueden preguntar, ¿verdad? Y segundo, para que le dieran la autorización para celebrar un matrimonio civil. Bueno, le va a decir para que fuera ministro de culto tuve que hacer tal cosa. ¿Y de eso tiene alguna acreditación? ¿Tiene algo que lo acredite? Entonces ahí les va a decir si tiene o no tiene su carnet, porque sí les da un carnet gobernación. Y segundo, les va a decir, sí, fíjese que yo tuve que presentar un expediente, tuve que pagar tanto, no me hicieron un examen y al final pues ya me dieron una autorización para poder celebrar matrimonios civiles. Y de eso usted lleva algún registro, me puede enseñar su libro, cuál es el registro que lleva. Pues yo llevo este registro y este registro es un libro que tiene que ser así, asá, y esta autorización yo la tengo que estar renovando o no la tengo que estar renovando, tengo que llevar registro de esto o no lo tengo que llevar, o tengo que dar un aviso de los matrimonios que hago a RENAP y a Gobernación o solo a RENAP, o sea. Hasta ahí. Ah, vaya, muchas gracias. Ya me explicó qué hizo para ser ministro de culto, cómo obtuvo la autorización y cómo lleva registro de eso y a dónde tiene que dar aviso. Va, eso es todo. Muchas gracias. La persona que les haya conseguido la pequeña entrevista para que ustedes ya sepan, y ya tengan una idea más clara. Entonces bueno, entonces ya entendiendo eso, ya vamos a analizar qué es el estado seglar, por qué unos sí pueden celebrar, por qué otros no pueden celebrar. Es una pequeña entrevista que lo más que les llevará son unos 5 o 10 minutos. Pero en resumen es eso, ¿verdad? Líder religioso, número 1, líder religioso que quiere ser ministro de culto. Ministro de culto que quiere autorizar matrimonios civiles. Y tercero, entrevistar a ministro de culto que tiene autorización para matrimonios civiles. Punto. ¿Hoy sí está claro o quedó alguna duda? Pregunto. Claro. No, licenciado. ¿Sí está claro o hay alguna duda? Está claro, licenciado. Todo claro, gracias. Alguno que lo haya Si hay alguno que haya tomado nota, pues compártanlo ahí en el chat para sus compañeros. Para eso tienen un grupo de WhatsApp de apoyo, ¿verdad? Pero si ya me entendieron, perfecto. Si tienen alguna duda, si alguien, ¿cómo se llama? Les comparte algo para eso, usen su grupo de WhatsApp de una buena manera, porque ese es un grupo de apoyo. Si alguien tomó nota y no se le quedó, pues mándelo ahí, ¿verdad? Pero yo traté de explicarlo lo más claro posible, ¿verdad? La compañera Marilyn está levantando la mano. Marilyn Contreras. Sí, buenas noches, licenciado. Solo Sí. con una pregunta. Al principio usted mencionaba que un ministro de culto, si un ministro de culto puede ser abogado y notario. Entonces usted nos dijo que sí puede ser abogado, pero no notario si está en ejercicio de su ministerio. ¿Es correcto? ¿Usted dijo qué? Repítame, por favor. Es que al principio usted mencionaba si un ministro de culto puede ser abogado y notario. Y usted nos dijo de que puede ser abogado, pero no notario si éste está en ejercicio de su ministerio.
Entonces mi pregunta es si es correcto. Sí, un ministro de culto puede estudiar derecho, pues no es que haya un rótulo que diga en las facultades de derecho del país de prohibido ministro de culto, ¿va? No, ¿va? O sea, cualquier ministro de culto puede estudiar la carrera. Cualquier ministro de culto puede ser abogado, puede ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que quiera. Pero no todos los ministros de culto en el ejercicio de su ministerio pueden ser notarios. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses según lo que establece el artículo 3, creo que es, de los requisitos habilitantes del Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, ¿ministro de culto puede ser abogado? Sí. ¿Puede estudiar derecho? Sí. Pero ¿puede ejercer como notario si está como ministro activo? Según el Código de Notariado, no. Si ya renunció a su ministerio y ya no es ministro de culto, porque ya no está al frente de una congregación religiosa, sí podría solicitar ejercer como notario, porque aparte de ser abogado y aparte de ser notario. Eso fue lo que dije, no sé si está más claro ahora. Marilyn, Sí, licenciado, gracias. vaya. Leila Herrera levantó la mano, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿Sí? Yo lo que entiendo es de que el ministro de culto puede ser un abogado, puede ser un notario, pero él sí podría ejercer un matrimonio civil. Y Vamos a como ver. ministro de culto puede ejercer un matrimonio religioso. Así lo entiendo, o no es así. Usted dijo que un ministro de culto puede ser un abogado y notario. Ajá. Y puede realizar un matrimonio civil como Vamos a abogado y ver. notario. Otra vez. Mira, pues, Puede, un- hablemos correctamente para que entendamos bien y no haya Ujú. confusión, y no haya confusión en esto. Un ministro de culto puede estudiar derecho. Sí, se puede graduar con los títulos de abogado y notario. Sí, estudió derecho, ganó sus exámenes privados, hizo su tesis, se graduó como abogado y notario. Vaya, ahora, ¿puede ejercer la carrera de abogado? ¿Sí o no? Pues yo entiendo que por lo que usted nos dice, sí. Sí, sí puede Ujú. ejercer la carrera Abogado de sí, pero abogado. notario no. Puede ejercer la carrera de notario siendo ministro de No, culto no puede, activo. Lic. No puede, licenciado. No. ¿Cuál es el fundamento de eso? Artículo 2 o 3 del Código Notariado. ¿Cuál es el fundamento? Es el artículo 2 del Código Notariado, inciso 1, Ahí donde está. dice el Estado seglar, licenciado. Y también lo dice en el artículo 3, en el literal 1, que dice lo Dos. siguiente incapaces, que se refiere a lo mismo. Entonces, el artículo 2 del Código Notariado. Ahí está el fundamento legal de por qué decimos que un ministro de culto en el ejercicio de su ministerio no puede ser notario. Pero si el ministro de culto posteriormente renuncia a su ministerio y ya no está al frente de una congregación religiosa o iglesia o ya no tiene algún cargo en la misma, podría solicitar que lo habiliten como notario o no. Sí, Pensaría que sí. sí, porque ya no estaría ejerciendo ningún cargo en la iglesia. Sí, porque la prohibición es mientras es ministro de culto, no dice que de por vida va a ser alguien no puede ser notario, ¿verdad? Ay, gracias, licenciada. Ahorita sí ya le entendí más. Muchas gracias. ¿Ahora sí está más claro? Sí. Sí, ahora ya me quedó más claro. Muchas gracias, licenciado. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda ya para ir finalizando, compañeros? Yo tengo otra duda, licenciado, Sí. acerca de los alcaldes. El alcalde, pues yo la vez pasada asistí a una boda, a un matrimonio civil, y fue un alcalde el que hizo la ceremonia y todo. Entonces mi pregunta es, solo por el hecho de ser alcaldes, ¿ellos tienen la potestad de poder realizar un matrimonio civil
¿O tienen que ser abogados y notarios también? Eso se los iba a explicar en la próxima clase, pero ya que se adelantó, vamos a ver una pincelada. Está bien la pregunta, es una buena pregunta. Eh, ¿El alcalde solo por ser alcalde me puede casar o tiene que ser abogado y notario? Esa es la pregunta. La pregunta Así es. es solo por ser, o sea, la respuesta sería solo por ser alcalde. A la gran, o sea que si un alcalde es bachiller o tal vez solo llegó a tercero básico, ¿puede autorizar un matrimonio civil? Sí. ¿Y quién me dice el fundamento de eso? ¿Está en la Constitución o está en el Código Municipal? En la En el Constitución, código licenciado en el código municipal. civil LIC. Y en el Código, ajá, y en el Código Civil, va. ¿Cuál es el fundamento legal de eso? Ya lo vieron, díganlo sin miedo. Artículo 92 del Código Civil. Muy bien. El 92 del Código Civil también establece eso. ¿Qué establece Mildred? ¿Quién lee el 92 del Código Civil? ¿Ya lo tienen? Ya, licenciado, si gusta lo leo yo. Adelante, adelante. Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. ¿Solo? ¿No dice nada del ministro de culto? Bien, también podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Va. Para finalizar, desglosemos ese artículo para que lo entendamos bien. Vuélvalo a leer, compañero. Por favor. Artículo 92 del Código Civil. Ajá. Artículo 92 del Código Civil. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, Va. o por un notario hábil. Momento. Va. El alcalde municipal o El concejal concejal. que haga sus veces. ¿Qué significa eso de hacer sus veces? Solo si está en sustitución Es cuando del alcalde. es cuando ejerce el cargo de alcalde temporalmente. Eso es, cuando ejerce el cargo de alcalde temporalmente y hace las veces de alcalde municipal. Obviamente, eso no es solo que, no está el alcalde, yo voy a ejercer como alcalde. Hay una formalidad para darle un nombramiento a la persona que va a ejercer como alcalde temporal en sustitución del alcalde. Y ya ustedes lo van a ir viendo, me imagino que en derecho administrativo lo tienen que ver. Cuando lo tengan que ver, no se aflijan tampoco, por supuesto. Es que está el alcalde municipal y después del alcalde sigue el síndico y hay un orden, ¿verdad? Entonces, después del alcalde seguiría el síndico haciendo las veces de alcalde o vicealcalde y después los demás, ¿verdad? Que integran el consejo municipal. Entonces, el que hace sus veces es el que le sigue, ¿verdad? El que es temporal. Pero la obligación principal es del alcalde. Vale. Y el que haga sus veces, ya explicamos qué significa eso. Un notario que esté hábil en el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué más dice? De ahí dice, también podrá autorizarlo el ministerio de cualquier culto que tenga esa facultad, Ajá. otorgada por la autoridad administrativa que Antes, corresponde. antes de eso dice notario, ¿no? No solamente dice, también podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. O sea que no dice notario el Código Civil. En el mío no. No sé si algún compañero tendrá otro donde sí lo diga. Licenciado, en la Constitución sí manifiesta el notario en el artículo 49. Ujú.
Y en el 92 del Código Civil no dice notario. Bien No. lo dice, pero en el párrafo anterior dice, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. Hasta en el siguiente párrafo es lo que estaba leyendo la compañera. Va, perfecto. Entonces sí lo dice. Y también en la Constitución dice, alcalde municipal o el que haga sus veces. Ya vimos qué significa eso. Notario, obviamente, legal, que esté facultado, que esté hábil. Y tercero, ministro que tenga la autorización de la autoridad administrativa. ¿Y quién es la autoridad administrativa en Guatemala para autorizar a un ministro de culto que pueda celebrar matrimonios civiles? ¿Quién es? El Ministerio de El Ministerio de Gobernación. Gobernación. Muy bien. ¿A través del registro de las personas jurídicas o el registro eso ya lo van a investigar ustedes, de ministros de culto para autorización de matrimonios civiles? Va, perfecto. ¿Y quién es el notario? El notario que tiene fe pública y que está habilitado como tal para celebrar un matrimonio, ¿quién lo regula? El Archivo General de Protocolos, que está adscrito a la Corte, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y el alcalde municipal o el que haga de sus veces, y quién es el alcalde municipal, es la máxima autoridad de un municipio. Para que no nos hagamos bolas. Lean eso y lean eso, por favor, estudienlo, hagan su tarea. Solo la licenciada les va a decir rápido cómo la tienen que entregar, dónde la tienen que entregar. Y si no hay más dudas, sería todo por el día de hoy. Únicamente les va a dar una indicación de la tarea que tienen que entregar para los que quieran, ¿verdad? Para el que no, no hay problema, pero el que entregue su tarea, pues va a tener unos puntitos. El que me diga, no, licenciado, a mí me gustan los exámenes sobre 30, sobre 40 y sobre 30, perfecto, no hay problema. Por mí eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick, licenciado, por perdone, su Gracias, no licenciado. me pude meter al listado de la clase, Lick. Todavía me podrán enviar el link. Sí, Brian es el que está al tanto de eso. Él es el que apoya con esto del listado de link de asistencia. Por favor. Si él Yo ya no tampoco está, lo vi, no tenga licenciado. pena. Si él ya no está, abóquese con él por medio del chat para que él los tome en cuenta. Oye, él dijo hace un rato que por favor se abocaran con él. Es Brian Pérez, por favor. Él es el que está al tanto de lo que es el link de asistencia, por favor. Ahora, con respecto a la tarea, jóvenes, y señores, y señoritas, y señoras, estaría bien que puedan entregar esa tarea para el próximo jueves. Sí. Les queda 8 días para que lo puedan hacer, porque Sí, la otra licenciada. semana tenemos la clase presencial, ¿verdad? Entonces, tenemos el martes la clase presencial para que tengan más tiempo para poderla hacer y la hagan con gusto, porque estas tareas no son para fastidiarlos a ustedes, estas tareas son para que ustedes estén mejor preparados y tengan el conocimiento. No es por molestar ni tampoco por sacar los puntos. Acuérdense que es un grupo numeroso. Entonces, hagamos algo. Como no quiero tampoco que me vayan a hacer un periódico, ¿verdad? Ustedes, nada más son respuestas concretas, ¿sí? Respuestas concretas, no es llenar un montón de hojas, no, respuestas concretas. La primera pregunta, respuesta. Si hay un fundamento legal, pone el fundamento legal. Segunda pregunta, respuesta concreta. Tercera, si hay fundamento legal, también fundamento legal. Tercera pregunta, la entrevista, pues entrevisté al señor o señora, bueno, fulano de tal, él es el ministro de culto de tal iglesia y sí tiene la credencial y qué hizo para obtenerla, pues y ya, ¿sí? No quiero que se extiendan demasiado, lo importante es
que ustedes en la entrevista, eso les va a ayudar para que ustedes tengan más amplio el panorama. Se trata de eso, se trata de que ustedes aprendan. Obvio, por ese esfuerzo que están haciendo de investigar, de ir a hacer la entrevista, pues no es que les voy a dar muchos puntos por eso, pero sí se les va a reconocer ese esfuerzo y se les va a dar una pequeña puntuación. Todavía no sé, pero por eso ahí voy a pensar cuánto dependiendo de la tarea. Y esa tarea va a ser entregada el próximo jueves. ¿Estamos? Licenciada, Sí, disculpe. licenciada, Sí. el jueves 13 de mayo, a mano, en computadora o en qué Eso le iba forma, a preguntar yo, en licenciada. hojas en ¿Cómo blanco. estamos con la letra? Todavía estamos con el librito, ¿ah? No, estamos Bueno, grave entonces mejora mejorando. máquina, entonces mejora máquina, por favor. en computadora. Ahora. Muy bien. Y Por lo enviamos favor, a Carlos, ahí lo mandamos a clase. se recuerdan también que tienen que ya estar por lo menos compradito su cuaderno de caligrafía, ¿verdad? Y la otra semana que tenemos presencial, si ya lo tienen, llévenlo el martes y me lo muestran. Si no lo tienen todavía, porque todavía no les han pagado o qué sé yo, aunque no cuesta mucho, ¿verdad? Pero traten, hagan el esfuerzo por comprarlo porque sí es importante para beneficio de ustedes mismos. Si no lo pueden entregar el martes, mostrármelo porque no me lo van a entregar, solo lo van a mostrar. El martes y jueves que tenemos presencial, ¿verdad? El Licenciada, buenas cuaderno noches. de caligrafía Licenciada, yo y no la de tengo tarea compu. el jueves. Ajá. Eh, Yasmín o sí, Brian. linda, buenas noches. Es que yo no tengo compu. Se lo puedo dar a mano. Está bien, pero entonces hágame letra muy legible y buena presentación, por favor. Va, muy bien, gracias. Brian, perdone que lo moleste, fíjese que estaban preguntando por el link de asistencia. No tenga pena, Lick, ya lo volví a enviar. Acá en Muchas el chat. gracias, Brian, gracias Se por me el apoyo. se me ocurre una idea, Lick, ahorita Diga, que están hablando de la tarea. sí, Porque para que a usted se le haga más fácil en el momento de recibirlo, ¿por qué no les mando un correo, que lo mandan al correo y ya solo yo le llevo el día martes o el día jueves que se entregue la tarea, un listado de las personas que me entregaron y de las que no, pues no van a aparecer. Y usted ya va a tener el listado por si usted quiere preguntar en clase sobre la tarea, ¿verdad? Ya va a tener el listado de vaya, está quiénes son bien, los que entregaron. vaya, está bien, gracias por la observación y por la aportación. Está bien, Brian. Es que la verdad son bastantes ustedes, son casi 200 alumnos, entonces sí es un grupo bastante numeroso. Qué alegre, qué bueno, porque todos van a ser notarios. Me alegra mucho, Entonces, Lita, pero es entonces duro. les voy a mandar por el chat que Vaya, creamos el correo. Ahora, vaya. las personas que lo van a dar a mano, que me escriban, al igual yo los voy a agregar y ya que me lo entreguen allá, y ya yo les tengo un listado que no sé. Vaya, está bien, muchas gracias, porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan y que lo entreguen, o sea, la responsabilidad de que yo sí me esforcé, lo hice, por eso estoy diciendo no me lo van a entregar el martes, porque sé todavía que puede ser que a alguno no le dé tiempo, entonces por eso van a tener 8 días para hacerlo, por favor. Y además es concreta la respuesta, no es tampoco que se me van a ampliar ahí no, concreto, pregunta, respuesta, por favor. Ahí estamos entonces, ahí estamos, pasen feliz noche.